enseñaron a leer a los 3 años y medio y desde ahí me volví una apasionada por los libros y por la información. Mi primer libro lo leí a los 8 años y lo leí en el mismo día. Yo estaba muy emocionada porque era mi primer libro, entonces bueno, a partir de ahí no he parado. Pues yo desde chica ya sabía que quería ser diseñadora, pero mi objetivo era para diseñar libros o periódicos, tratar de fomentar la lectura por medio del diseño, porque casi siempre la lectura pues es percibida como algo aburrido. Pero bueno, a mí desde niña me hace imaginar bastante y yo quería como que generar lectores a partir de lo que yo diseñara. Ya más adelante compartiendo la publicación, bueno, más bien trabajando en la publicación Colibrí, que es un suplemento cultural que se difunde en el estado de Puebla desde hace desde hace 10 años aproximadamente. Es gratuito y se ha publicado de manera ininterrumpida, donde hemos difundido las obras literarias y artísticas de más de 200 intelectuales indígenas, como es el caso de la escritora Irma Pineda, que ella es dichazá del Istmo de Tehuantepec. También está Celerina Patricia Sánchez Santiago, que ella es ñusabi de Oaxaca. El caso de Jaime Chávez Marcos, que él es ñajñú del Valle del Mezquital. El totonaco Manuel Espinosa Zainos, que él es un amigo que es de Cuetzalan, Puebla. También, bueno, infinidad de escritores en sus propias lenguas que bueno, colaboran en la publicación Colibrí, y ahí se les da una difusión y promoción y también reivindicación del uso de la lengua materna por medio de la literatura. Entonces pues ha sido el objetivo desde hace 10 años. Yo comencé diseñando en la publicación Colibrí, hacía el diseño editorial y también transcribía los poemas, porque a veces tocaba el caso que pues los mandaban así escritos o en fotografía, y pues toca transcribir todos estos caracteres, y a veces los software de las fuentes o las tipografías que están instaladas en los programas no tienen ni siquiera todos los acentos que tiene una lengua originaria. El director de esta publicación se llama Gerardo Pérez Muñoz y él es el que me ha enseñado bastantes cosas acerca de la cultura y sobre todo nociones de respeto hacia la diversidad. Y bueno, él es como mi mentor, él es de mis mejores amigos y bueno, yo he aprendido mucho desde que lo conozco. Con él pues hemos estado trabajando en la publicación Colibrí de una manera completamente independiente. Esta publicación es gratuita y se difunde en periódicos locales del estado de Puebla. De hecho, este suplemento, hace 10 años existían alrededor de 8 suplementos culturales en todo el estado de Puebla, y este es el único que se ha mantenido publicándose y difundiéndose en periódicos locales. Por eso es importante difundir trabajos que fortalezcan y motiven el uso de las lenguas maternas, porque como dicen varios académicos, si se pierde una lengua se pierde todo un mundo, toda una cosmovisión. En esta editorial Colibrí, pues en la publicación Colibrí, yo me fui involucrando mucho, y de hecho el director y fundador del periódico del suplemento cultural Colibrí fue quien más bien él me involucraba también, porque vio que yo estaba chica y estaba muy apasionada, me metí a estudiar la lengua náhuatl y pues estaba muy motivada con todo esto que estaba conociendo sobre la poesía, las culturas, tantas lenguas. Entonces me dijo que yo tenía que presentar el Colibrí. Pues bueno, me fui involucrando, fui presentando la publicación Colibrí en muchos congresos de comunicación indígena, comunicación con identidad, en congresos que tienen que ver con jóvenes desde los pueblos indígenas. Íbamos al Congreso de la Unión, íbamos con los regidores en los cabildos también de Puebla, como para hacer esta petición de que fuera Puebla promulgado como
un estado pluriétnico y multicultural, porque ahí hay una aceptación de la diversidad y de tantos pueblos originarios que hay en el estado de Puebla. Hay 7 grupos étnicos y la mayoría de los pueblos indígenas y las lenguas se congregan en la Sierra Norte, en la parte norte del estado. La mayoría están ahí aglomerados, entonces es una gama de diversidad impresionante. Cuando ya me tocó hacer todavía no me tocaba hacer servicio social, pero pues yo lo estuve practicando en Culturas Populares del estado de Puebla, en la Unidad Regional de Culturas Populares. Me tocó ser ayudante de diseñador y me tocó participar en una edición que se llama Geometrías de la Imaginación, que de hecho son catálogos iconográficos muy difundidos en México. En la mayoría de los estados ya hay una edición de compilación de iconografía. Pues a mí me tocó digitalizar casualmente los textiles que correspondían a la Sierra Norte de Puebla, que es de donde yo soy. Entonces me tocaba digitalizar símbolos de textiles como estos, que son, por ejemplo, me tocó de Acasochitlán, estos son de Naupan los que yo tengo, pero me tocaba digitalizarlos todos en vectores, en programas como Illustrator, InDesign. Entonces lo que yo hacía era, me daba cuenta que las fotografías de estos textiles estaban como tomados como de un enfoque como de lado, y yo no podía, siendo diseñador, vectorizar esto porque estaba como chueco, y yo decía, es que cómo nos dan estas fotografías, están pixeladas, y era un mal registro. Y esto fue algo que me cambió como un panorama, como algo que pasó así en mi conciencia, que dije, ¿cómo es posible que no haya seriedad en hacer este tipo de trabajos y que se tomen fotografías tan malas? Y encima el diseñador está reinterpretando estos símbolos. O sea, no es que los esté digitalizando tal cual, porque la fotografía y el enfoque está mal, la perspectiva. Entonces fue donde se me ocurrió que cuando llegara el momento de mi trabajo final de la universidad, de la carrera de diseño gráfico, yo quería hacer un trabajo sobre textiles indígenas. Entonces lo que yo hice fue viajé durante 3 años y pues iba recopilando esta información y recopilando experiencias sobre todo. Cuando regresé yo ya sabía que tenía que hacer un buen trabajo sobre textiles de mi región, y que ahora sí yo iba a ir a la comunidad. Por ejemplo, escogí Naupan y también algunas comunidades como en Cuetzalan y de la Sierra Norte de Puebla, y dije, yo voy a tomar bien las fotografías de una manera más seria, más trabajada, donde yo pueda digitalizar también estos símbolos y pueda haber una relación directa entre la mujer que lo borda y quien está representándolos de manera digital. Pero lo que me pasó fue que me involucré tanto que aprendí a bordar, y entonces yo puedo hacer algunas construcciones como estas son más sencillas, que son en tela cuadrillé, y también puedo hacer como estas que son en tela, se llama tela de indio, así le dicen, y es una estructura un poquito más cerrada que el cuadrillé, y a mí se me hace más fácil. Pero ya construcciones como estas pues todavía estoy practicando, porque es algo muy complejo. Es muy difícil pues muy complicado, porque de hecho hay mujeres que se quedan, que pierden la vista de bordar desde los 12 años. A los 12 años aproximadamente comienza a bordar una niña en Naupan, y bueno, pierden la vista a los 70, 60 años por estar bordando casi toda su vida. Y lo que hice fue llegar a Naupan, me instalé en Casa de Cultura, también estuve un tiempo en Huauchinango y estuve entre Naupan y Huauchinango viviendo, y pues yo lo que hice fue aprender a bordar, tratar de aprender a bordar, conocer las mujeres,
acompañar al campo, lo mismo que había hecho en América Latina en las demás comunidades. Y fue así que durante 2 años que estuve muy cerca en Naupan y en Huauchinango documentando, pues recopilé bastante información y me tardé otros 2 años en escribir la investigación. Y todo se resumió en este libro que se llama Memorias de las Manos Nahuas. Es mi primer libro publicado. Lo escribí hace 5 años y apenas lo publiqué hace pues el año pasado, finales de 2018. Y bueno, estoy muy orgullosa de este trabajo porque es un fragmento de una investigación más grande que tengo sobre iconografía textil. Lo que hago en este apartado es un análisis semiótico de la iconografía textil del municipio de Naupan, Puebla. Me baso en un híbrido de 2 grandes pues especialistas de la semiótica que tratan de la semiótica de la imagen, Peirce y Morris y Humberto Eco. Y pues lo que prácticamente se muestra aquí, la cuestión de la semiótica tiene que ver con el estudio de los símbolos, pero yo lo analizo a partir de el referente sintáctico, que es la forma o la construcción del símbolo, y el enfoque semántico, que tiene que ver con el significado de esos diseños. Y bueno, aquí hay una síntesis de un solo diseño que corresponde a uno de los 5 patrones sistemáticos que encontré de las blusas de Naupan, pero estas blusas se relacionan con las culturas nahuas en general de todo México, porque comparten los mismos patrones. Entonces yo saco un concepto que le llamo estética nahua, porque en este libro lo que hago es, con los parámetros estéticos más difundidos desde Occidente, que bueno, vendría siendo los patrones europeos, sobre qué sí es estético y qué no, y lo que tiene que ver con belleza y lo que no. Con todos estos parámetros yo justifico que esto es armónico, es equilibrado y cumple con estos conceptos. Y es como decir, existe una estética y es diferente a la estética más difundida o a este concepto más construido desde hace muchos años, pero tiene una sistematización diferente, una forma de entenderse diferente, y es una estética propia de los pueblos nahuas de México. Y bueno, con todo esto yo saco una metodología. Bueno, es mi marca registrada como diseñadora, apenas la registré este año. Se llama Tatiana Bernaldez, que es mi nombre, y tiene una leyenda abajo que dice Tatiana Bernaldez, método textil AP. Estas siglas AP significan antiplagio, y es método textil antiplagio porque ya saqué una metodología donde yo propongo un sistema de retículas para diseñadores gráficos, que es el próximo libro que pretendo editar. Se llama El método del diseñador, ya lo tengo listo, solo falta publicarlo. Y bueno, esto yo creo que es una buena herramienta para decirle a los diseñadores que no es necesario, contarles que no es necesario plagiar para poder hacer un negocio, que pueden explotar su creatividad en vez de intentar explotar a alguien. Suena feo, pero suele pasar mucho. Y también decirles que, bueno, todo lo que aprendemos en una carrera de diseño puede ser aplicable, y bueno, más si tenemos un sustento, por ejemplo, que se apega mucho a nuestras raíces, como son los textiles, y que ahorita están despegando y despuntando de una manera muy predominante en toda América y también a nivel mundial. Difícilmente como diseñadores se nos enseña cómo incorporarnos también en las problemáticas que estamos tratando, o cómo involucrarnos de más. Siendo diseñadores nada más nos enseñan a que tratemos una problemática desde un aspecto superficial, pero creo que es importante también que no haya una dicotomía entre diseño social o diseño gráfico, sino que para mí todas las disciplinas tienen que tener el aspecto social implícito. Si no, pues yo no le encuentro mucho sentido. No debería, a mi parecer no deberían de estar separadas estos 2 aspectos, porque creo que habría una mejor construcción social si todo lo vemos desde un aspecto para
aportar a la sociedad en lo que se pueda desde las profesiones y las disciplinas. Este proyecto que les mencionaba de arte tiempo textil lo empezamos con pues lo que mencionaba acerca del mural de Huauchinango. Él es Andrés Rafael Candelas. Bueno, está en las redes sociales como Raf Rosell. Me di cuenta que lo que ella estaba haciendo era como para un público muy específico, que era solo la gente que se interesaba en ese tema lo encontraba, y para mí todo lo que me decía era totalmente nuevo. Entonces yo le comenté que sería buena idea pasar esa información específica a un público en general, o sea, ¿cuál era el objetivo? Pues plasmarlo en la calle donde todo el mundo lo pudiera ver. Empezamos a aterrizar las ideas, lo presentamos en Colombia como unos pilotos, como unas pruebas, y ya el proyecto en concreto se presentó en Huauchinango, en Puebla. Y entonces ahí fue donde se pintó un mural de 10 metros cuadrados. La gente lo empezó a apropiar. Creo que quedó en una localidad bastante estratégica, muy buena. Bueno, se nos dio una oportunidad de oro en Colombia, en el Cairo, y pudimos pintar en una comunidad de unos emberas chamí. Y entonces ya de ahí seguimos agarrando cualquier oportunidad que se presentara hasta que llegamos al de Puebla. Ese fue como el más importante de todos. Con él fue que comenzamos el proyecto de arte tiempo textil, que es sobre visibilizar todas estas investigaciones profundizadas sobre los textiles y la iconografía y la cultura simbólica de los pueblos americanos, ya plasmada y potencializada en un mural o por medio del muralismo, que también pues es una de las áreas y sobre todo de las corrientes artísticas más predominantes en México y con mayor impacto a nivel internacional. Y bueno, evidentemente pues nosotros queriendo rescatar esta parte de las motivaciones principales y los fundamentos de cómo inicia el muralismo en México, pues tiene que ver con el aspecto contextual y social que vivimos actualmente, y bueno, nosotros creemos que tiene que ver mucho con la visibilización de los pueblos indígenas y toda la cosmovisión que está siendo pues no tan difundida, y que afortunadamente cada vez se va difundiendo más, pero no porque se difunda más significa que se difunde de una manera correcta o coherente, porque muchas veces se folcloriza mucho la cultura y las culturas. Entonces esto puede tornarse ofensivo para los pueblos. Lo que nosotros tratamos de plasmar en estos murales y en las composiciones que realizamos por medio del colectivo Arte Tiempo Textil es hacer una concientización sobre problemáticas reales de los pueblos, pero también enfocados mucho en la cultura simbólica y como una verdad que está ahí camuflada dentro de estos códigos, y que nosotros intentamos descodificar para poder compartir esta información que está pues aislada o resguardada en cada pueblo, pero que también nosotros, perteneciendo a un país latinoamericano o bueno, americano como México, pues tenemos la responsabilidad de conocer todos estos códigos que tienen que ver con las raíces de nuestras culturas. La intención de la obra sí es lo que yo le decía a Tatiana. Nosotros tenemos que hacer que la gente empiece a valorar la simbología del tejido por medio de descifrarles visualmente qué significa, porque así ellos se dan cuenta o empiezan a reflexionar un poco más, que si compran un diseño intervenido ya no tiene ese mismo valor, o sea, ya perdió su simbología, su representación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues explicándoles que este tejido que se puede decir de cierta manera que es como abstracto visualmente, o sea, si tú no lo empiezas a analizar, no empiezas a ver qué tipo de figuras son, entonces pasarlo al realismo y de esa manera que la gente sepa a primer impacto qué es, ¿no? ¿Qué significa? Representa algo del mundo, ¿no? Así se podría decir. Y a diferencia de lo que se hace con el arte y las configuraciones abstractas de un pueblo originario y originalmente mesoamericano, americano, andino, es que se hace una manifestación artística.
ya no es tanto una representación literal del objeto, sino es una interpretación más propia de el tipo también de pensamiento y de cómo nosotros los americanos, como decía un autor que es estudioso de la UNAM, que tiene un libro que se llama Las culturas estéticas de América Latina. Él dice que los latinoamericanos somos por naturaleza abstractos y simplificadores, o sea que se nos mete la idea que el arte solamente puede ser así representado por medio del realismo, pero también en las culturas estéticas de América Latina tiene que ver mucho con la abstracción. Entonces por eso es esta doble comunicación que se intenta hacer, descifrando por medio del realismo, haciéndole un uso de como una traducción de lo que representa lo abstracto para las culturas americanas. También el mensaje que se quiere dar con la creación de este colectivo es que existen tantas problemáticas que realmente la solución no es meterse a dar de gritos, ¿no? Por ejemplo, nuestra manera de aportar es por medio de la investigación, por medio del arte. Creo que muchas veces los problemas se dan por falta de conocimiento, entonces también provocar ese acercamiento, provocar que la gente se empiece a interesar más. La gente, o en general, ¿no? Uno entre más sabe, más respetuoso es con ciertas cosas, ¿no? Y bien, una vez lo escuché y eso es muy cierto, la cultura no es para engrandecerse, la cultura es para que uno pueda vivir feliz, ¿no? Saber dónde está parado, saber con quién está hablando, saber qué está viendo. Entonces nosotros también queremos como fomentar eso, que uno puede aportar de muchísimas maneras, ¿no? Una manera en la que se podría aportar sería comprando directamente este tipo de cosas con las artesanas, no metiéndose a tiendas donde el significado ha sido modificado, ¿no? Y que aparte el valor está muy elevado. Ya empezamos a conocer un poquito las consecuencias que hay detrás de comprar una blusa dentro de una tienda. Entonces, pues todos podemos aportar de alguna manera, solo hay que encontrar lo que nos apasiona y ver cómo podemos dirigir eso, ¿no? Cómo potencializarlo.